Hola, muy buenas gente de YouTube. Aquí su amigo Venom 8965. Y aquí les traigo la siguiente parte de mi historia. Sin más, comencemos. Renuncia de derechos, todas las imágenes, música, audios y personajes no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia contada. Como vi que les está gustando la historia, les quise complacer con el Cap 3. Capítulo 3. Una noticia para el mundo y el ser reconocido. Al día siguiente, sonó mi alarma donde yo no quería despertarme, pero la alarma no se detenía. Ya cansado decidí apagarla. Alarma. Bip. Efectos mamalones. Bip. 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 Yo. Ya cállate, maldita porquería que no dejas dormir. Saqué mi mano de la sábana para apagarla. Me tenía harto esa alarma que a cada rato sonaba y no paraba. Cuando sentí la alarma con mi puño pretendía apagarla de una vez, pero por accidente terminé destruyendo la alarma con la fuerza que le di. Ya levantándose de la cama me fijé en la alarma que había destruido con mi puño. Yo, mente. Chalé la cague, espero no haber hecho tanto ruido, debo repararla rápido. Extendí mi mano donde apareció un círculo mágico. Giré mi mano al lado izquierdo donde de un momento a otro la alarma se estaba reparando, cada parte se estaba uniendo nuevamente. Cuando se reparó por completo la puse en la mesita que tenía al lado de mi cama. Este es mi cuarto era grande, tenía una cama cómoda con mi propio baño, un mini gimnasio y una sala de videojuegos, y tenía una televisión 4K donde podía ver por digo las noticias. Me dirijo al baño para darme una ducha. Tardé unos 10 minutos, me sequé el pelo y el cuerpo. Luego me cepillarse los dientes. Cuando me miré al espejo del baño noté que había cambiado bastante. Pude notar que mi pelo se hizo más blanco, mis ojos se pusieron más rojos y mi piel se tornó un poco más blanca. Yo, vaya que he cambiado bastante mi apariencia. Salí del baño para cambiarme y puse una ropa cómoda ya que era sábado. Nota. El día que fui a la escuela fue un viernes. Fin nota. Bajé a la sala para desayunar y vi a mi padre con el periódico en las manos. Mi mamá está en la cocina y mi hermano jugando con sus juguetes. Mi papá notó mi presencia y con una sonrisa me habló. Papá. Hola hijo, ¿qué tal dormiste? Yo. Bien papá, respondí algo seco, solo le digo papá para quedar bien porque todavía no me acostumbro a esta familia. He leído bastantes historias donde el protagonista muere, reencarna en su mundo favorito y tiene nueva familia. Y el protagonista los trata como si ya los conociera de toda la vida y se olvidan de su verdadera familia, amigos y muchas personas importantes que ya tenían. Sé que algunos los recuerdan y otros no, pero yo no olvidaré a mi familia que tuve antes de morir y llegar a este mundo. Mi mamá ya había llegado de hacer el desayuno. Para los tres preparo unos chilaquiles de salsa verde con frijoles, unos totopos, crema, queso, pollo y cebolla. Mamá, el desayuno ya está servido. Todos nos sentamos en la mesa para empezar a comer. Todos estábamos tranquilos hasta que mi papá habló. Papá. Hijo, hoy es un día especial. Yo. ¿Por qué es un día especial, pa? Pregunté con una ceja levantada. Papá. Porque hoy vamos a ir al hospital para ver cuál es tu Kirk. Yo. Así que iremos a ver cuál es mi Kirk. Papá. Si ya que cumpliste los 7 años, es momento que sepas que se manifieste tu Kirk. Nota. Sé que los quirks se despiertan a los 4 años, pero recuerden que puedo estar en una línea alternativa a la original y puede ver cambios en la historia. Fin nota. Yo. Oh, ¿cómo a qué hora iremos? Papá. Sería como las 3 de la tarde. Yo. Oh, pa. Yo. ¿Y mi hermano cuándo va a despertar su Kirk? Papá. Tu hermano tiene que esperar un mes más para que tenga los 7. Ya que tú naciste en agosto y tu hermano nació en septiembre, pero el que nació primero fue tu hermano. Yo. Ya veo, ¿y ustedes tienen un Kirk? Mi papá iba a responder, pero mi mamá se adelantó. Mamá. Sí hijo, nosotros sí tenemos Kirk, de hecho tenemos 2 cada uno. Hermano. ¿Tienen 2 Kirk? Eso es increíble, lo dijo emocionado. Yo. ¿Y puedo saber cuáles son? Yo, mente. Aunque ya sentí sus energías de los dos y pude detectar que tenían 2 poderes. Mamá. Sí claro, el primero es curación, puedo curar mis heridas y la de los demás. Si es una cortada grande, solo dejará una cicatriz en el lugar.
Pero si es una cortada pequeña, no dejará cicatriz y mi segundo Kirk es una energía que no dominó totalmente, pero puedo hacer esferas con ella y tiene un poder destructivo grande si se entrena. Pero el efecto que causa es que me gasta mucha energía, y me puedo cansar más rápido, solo lo utilizo en casos de emergencia. Hermano. Asombroso. Papá. Por parte mía puedo hacer que se detenga el tiempo por unos 10 segundos. Esos segundos los aprovecho para atacar o escapar del enemigo. Y mi segundo Kirk es fuego, pero puedo hacer bastantes cosas, como hacer figuras con el fuego, una espada de fuego, y provocar un tornado de fuego. Hermano. Sí que son asombrosos. Yo. Igual lo que dijo mi hermano. Después de eso mi papá se había ido a trabajar después de desayunar con nosotros. Mi mamá hacía labores en la casa, mientras que yo y mi hermano nos fuimos a nuestras habitaciones. Una vez en mi cuarto me siento en la orilla de la cama. Yo. ¿Qué debería hacer antes que vaya al hospital? Ya se crearé una dimensión de bolsillo. Me levanté de la cama y me puse en medio de la habitación, y en un instante desaparecí en un portal negro. El portal apareció en un espacio en blanco, no había nada en ese lugar donde yo miré alrededor de mi dimensión de bolsillo pensando qué hacer. Yo. ¿Qué debo hacer en este lugar? Debería hacer un infierno. Bueno, el infierno puedo hacerlo después, ya que puedo crear otra dimensión de bolsillo. Pensé que debía hacer en eso, me decidí. Yo. Ya sé qué hacer, haré mi propio universo en este lugar. Dicho eso, empecé a crear mi mundo. Junto con su universo ya tenía en mente cómo sería. Pasaron varias horas en la dimensión de bolsillo, donde en el mundo real había pasado solo unos minutos. Ya había acabado de hacer mi mundo. Decidí también crear vida, puse tanto animales, insectos, aves, los ríos, lagos, mares, el océano, el espacio-tiempo, sus leyes lógicas, incluso mis propios conceptos. El sistema solar, las galaxias, los planetas, vida de otras razas, incluso a los humanos. Terminando de crear todo en la dimensión de bolsillo, estaba en alguna parte del mundo donde yo admiraba un paisaje que daba una sensación de tranquilidad y calma. Yo. Es bellísimo. Me puse de pie y en el mismo portal desaparecí, dejando de fondo el paisaje que había creado. En la dimensión original. En el mismo cuarto se originó el mismo portal que me había llevado a la dimensión de bolsillo donde yo aparecí. Yo. No me arrepiento de nada en crear esa dimensión de bolsillo. Ya me daré tiempo en crear el infierno. Bueno, puedo cambiar el ambiente de la dimensión, sería como un Sonic X pero más roto que nunca. Tocaron mi puerta donde yo les di el pase. En eso una sirvienta entró a la habitación y me dijo que se encargara de mi cuarto en limpiarlo. Yo acepté con gusto, salí de mi habitación para dejar que la sirvienta haga su trabajo. Ya les había tomado cariño a las sirvientas y sirvientes de la casa, incluso a mis nuevos padres, pero todavía no los aceptaba al 100%. Estaba sentado en el sillón, viendo la televisión, viendo una peli, era Los Piratas del Caribe. Pasaron 1:30 de la película, cuando la terminé de ver escuché pasos atrás mío. Cuando volteo era mi padre, me vio y me saludó. Yo correspondió el saludo, pero mi papá había llegado más temprano, será porque pidió permiso para ir a casa. Yo. ¿Llegaste más temprano, pa? Papá. Sí, hijo, es que pedí permiso de tomarme el día libre ya que tengo un buen desempeño en el trabajo. Yo. Ya veo, así que tienes día libre. Papá. Sí, hijo, y recuerda que tenemos que ir al hospital para que sepamos cuál es tu Kirk. No puedo esperar más, lo dijo algo emocionado ya que quería saber cuál era el Kirk de su hijo. Pobre hombre, si supiera que enfrente suyo tiene el ser más poderoso del todos de los multiversos, se cargaría en los pantalones. Yo. Sí que hoy vamos a ir a ese lugar, solo hay que esperar la hora. En las horas restantes yo y mi papá hablamos de cosas triviales. Mi papá me contaba de cómo era en su juventud y su infancia y me decía cosas que hacía durante la escuela y me contó cómo conoció a mi mamá. De cómo se enamoraron, también tuvieron sus peleas entre ellos, pero siempre se amaron a pesar de los errores de uno y del otro. Siguieron avanzando y los logros que tuvieron a lo largo de sus vidas. En eso nos dimos cuenta de la hora, ya eran las 3, era el momento de ir al hospital para que me examinaran para saber cuál era mi Kirk. Papá. Bueno, hijo, ya es hora de irnos. Mi papá les avisó a mi mamá como a mi hermano para que fueran con nosotros al hospital. Las sirvientas y sirvientes me desearon buena suerte y mi familia y yo nos subimos a un Mercedes-Benz. Tardamos 1 hora en llegar al hospital, si no fuera por el pinche tráfico de mierda hubiéramos llegado más temprano.
Al final llegamos al hospital. Al entrar una doctora nos atendió y nos dijo a qué vinimos y mi mamá le dijo el motivo. La doctora dijo que un doctor nos atendería. Mientras tanto, nosotros tomamos asiento para esperar al doctor que me examinará. Pasaron unos 40 minutos de espera donde un doctor de mayor de edad vino a atendernos. Doctor. Buenas tardes. Yo, mente. Buenas qué bueno que vino a tiempo. Si se tardaba un poco más le demoraría su alma, lo dije con una sonrisa macabra que haría temblar de miedo a cualquiera, incluso a dioses. Papá. Buenas tardes Doc, ya debe estar informado porque vinimos, ¿verdad? Doctor. Claro señor, me informaron que quieren saber cuál es el quirk de su hijo. Mamá. Así es señor, por eso el motivo de la visita. Doctor. En ese caso los llevaré a un cuarto especial para examinar al muchacho y que pueda liberar su quirk a gusto. Nos levantamos de las sillas y empezamos a caminar por los pasillos del hospital. Mi hermano me empezó a conversar conmigo y me dijo que quería que fuera mi quirk o como me lo imaginaba, si sería poderoso o tendría un rasgo diferente o cambiaría mi apariencia. Por otro lado, yo escuchaba todo lo que decía mi hermano y ya me empezaba a fastidiar, pero lo aguantaba a un cierto punto. El doc dijo que ya estábamos en el lugar donde me examinarán para saber cuál es mi quirk. Entré en una habitación donde dos personas me vieron entrar. Un hombre y una mujer se me acercaron y me dijeron que ellos serían los encargados de examinarme, pero primero me harán unas pruebas de salud por si tenía una enfermedad. Hicieron las pruebas de salud. Cuando vieron los papeles no tenía nada, por suerte. Entraron los mismos doctores y me dijeron que estaba sano, no tenía ninguna enfermedad o alguna alergia. Después de eso los doctores me explicaron que necesitarían una muestra de mi sangre para que después lo meterían en una máquina donde analizara la muestra y en la computadora mostrará el quirk que tengo, o si salía dos. Muy raro son los casos de personas que tienen dos quirk. Exceptuando por cierto Peli Verde que tiene 7. Yo tuve que reducir la dureza de mi piel ya que, si intentaban atravesarme con la aguja se rompería. Los doctores agarraron la aguja y se voltearon a verme y vieron que no tenía ni una pizca de miedo o de incomodidad. Se acercaron a mí y me dijeron que dolería un poco. Al instante, sentí como la aguja atravesó mi piel, extrayendo una muestra de mi sangre. Yo no sentí nada y los doctores llevaron la muestra a la máquina y lo introducieron en una pequeña caja de la máquina. La máquina empezó a escanear la muestra y la computadora de al lado se mostraba un icono de cargando. Al finalizar, tanto los doctores y como otros se quedaron sorprendidos porque la computadora había mostrado 4 quirks. Eso era nuevo para ellos. Los doctores iban a informarlo cuando la computadora mostró más 3 quirks más, en total 7 quirks. Doctor 1. Esto es una broma, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un niño tenga 7 quirks? Lo dijo asombrado de los resultados. Doctor 2. ¿No será que la máquina se haya dañado y sea un error? Lo preguntó algo confundido y a la vez asombrado. Doctor 3. No señor, esta computadora y la máquina no se han dañado ni ha mostrado signos de fallas. Otro doctor iba a hablar pero la computadora sonó de nuevo. Los doctores pusieron atención a la máquina para ver qué mostraría. Al momento mostró 3 más 3 quirks más, en total eran 10 quirks. Los doctores. Doctor 1. S, son 10, quirks. Doctor 2. Esto no es una broma, este podría ser el primer niño que tenga 10 quirks en el mundo e incluso en la historia. Los doctores imprimieron la evidencia de los quirks del niño que estaba esperando junto a su familia los resultados. Los padres estaban nerviosos porque tenían el temor que su hijo no tenga quirk y lo haga ponerse triste. El hermano también estaba nervioso. Los doctores agarraron los papeles del muchacho para que después vieran la computadora donde marcaba todavía los 10 quirks. Cuando salieron de la habitación la computadora empezó a mostrar cada vez más y más quirks registrados como no registrados. La computadora no se detenía, pareciera que había detectado muchos quirks pero no los mostró la computadora. Está saturada de todos los quirks que estaba registrando a cada rato y aparecían más. Lo último que se pudo ver fue que detectó más de 1000 quirks. Hasta que la computadora había mostrado un error en el sistema. Un doctor que iba pasando por ahí de casualidad vio que la compu estaba teniendo una falla, así que decidió en arreglarla, lográndolo con suerte. Lo que vio fue impresionante. Todavía estaba el archivo donde se podía mostrar 10 quirks. El doc vio la fecha y más fue su sorpresa porque ese archivo era de este día. Lo que no entendió fue que porque la computadora había mostrado un error.
casi no se presentan estos tipos de errores. Por otro lado, la sangre que estaba en la máquina se había secado tanto que ese frasco se veía nuevo sin nada ni el rastro. El doctor estaba pensando si decirle a alguien del descubrimiento que acaba de pasar o quedarse callado y que las cosas fluyan normal como siempre. El doc era conocido por contar chismes como de él como de otras cosas. Al final la tentación le ganó, se retiró y se fue del lugar. Ya tenía a la primera persona que se lo contaría. Mientras conmigo y mi familia estábamos sentados en las sillas y mis papás como mi hermano estaban nerviosos. Por mi parte estaba relajado. El doctor que los atendió cuando llegó se nos acercó a mis padres, se pusieron de pie como mi hermano. El doctor estaba en shock por los resultados que le habían dado. Mis padres le preguntaron si todo estaba bien. El doc dijo que sí, solo que le sorprendió de los resultados. En eso mi mamá habla. Mamá. ¿Qué pasó, doc? Mi hijo está bien, ¿tiene algo? Se veía preocupada. Doc. No señora, todo está bien, es solo que me impresionó los resultados del chico. Mamá. Eso quiere decir que mi hijo tiene un KIOK. Doc. Se podría decir que tiene más de un KIOK. Papá. Como mi hijo tiene más de un KIOK, ¿acaso tiene más? Doc. Claro señor, su hijo tiene más de un KIOK, pero será mejor que usted los vea. El doctor les mostró los papeles de mí. Como mi mamá, papá, hermano vimos lo normal, mi nombre era todo, pero cuando pasaron al cuadrito donde decía KIOK, mi mamá casi se desmaya, mi papá se quedó en shock y mi hermano no podía reaccionar a lo que vio y yo fingí que estaba sorprendido. Yo, hermano, hermano TT, tienes 10 quirks. Yo, no tengo idea lo que acabo de ver, en verdad tengo 10 quirks, doc. Esto lo dije fingiendo asombro y mirando al doc. Doctor, todo lo que ves aquí, chico, es verdad. La computadora analizó tu muestra de sangre. Apareció esos resultados. Creímos que la máquina estaba dañada, pero esa máquina no lleva mucho tiempo que no las entregaron. Papá. Entonces doc, mi hijo tiene 10 quirks. Doctor. Correcto señor, tiene mucha suerte de que tenga un hijo con mucha suerte. Mamá. Llegando a la casa vamos que celebrar por nuestro hijo y de paso le diré a la familia. Lo que no sabían es que el doctor que había reparado la computadora ya le estaba dando la noticia a sus demás compañeros. Al principio no le creían, pero cuando les mostró el archivo se quedaron más que sorprendidos y el rumor de que un joven había obtenido 10 quirks no tardó mucho en llegar a los oídos de las personas que estaban allí y las personas les contaron a otras y unas a otras, hasta llegó a oídos de un hacker que se vio interesado sobre ese rumor. Así que pregunto en dónde fue que empezó el rumor. Le habían dicho dónde fue. Dicho eso empezó a investigar, tardó unos 40 minutos en encontrar mi archivo. Cuando lo leyó fue una sorpresa de que el rumor era cierto, hasta la habían publicado en las redes sociales. Unas personas sacaban sus teorías del tema, otras no creían de ese rumor y otras sí creían ese rumor. No fue que ese entonces un usuario sin foto y sin nombre publicó un archivo del historial donde yo fui atendido. Las personas empezaron a leerlo, creyeron que era una broma y solo era un archivo de un simple niño, pero vieron algo extraño en el cuadro donde decía Kirk. La sorpresa de todos los que vieron: no están alucinando, 10 quirks. Aparecía y los rumores se extendieron por más y más hasta el presidente de México se quedó sorprendido como alegre. El rumor se extendió más y más hasta a otros países de Latinoamérica. Varios países se sintieron celosos por tener un niño muy especial, pero se dieron cuenta que si ese rumor se extendía más, los países del más alto poder intentarían comprarme. Así que se reunieron los presidentes de toda Latinoamérica y acordaron que mi expediente quedaría en secreto, solo revelarán solo unas cosas de mí, pero lo de mis quirks mostrarán poco. Yo y mi familia ya habíamos llegado a la casa e hicimos una pequeña fiesta y la pasamos muy bien. En medio de la pequeña fiesta mi hermano me habló. Hermano. Felicidades hermano por tener 10 quirks. Yo. Gracias hermano, ya en el siguiente mes ya te toca a ti para saber qué van a hacer tu quirk. Hermano. Gracias hermano, espero que mi quirk sea bueno. Por cierto hermano, ¿cómo se llamaban tus quirks? Ya que cuando todavía estábamos en el hospital me dijeron que tenía que ponerle nombres a mis quirks. Yo. Bueno hermano, te los voy a decir, pero que quede esto entre nosotros y no se lo digas a nadie, ya que pude descubrir más cosas de mis quirks, ¿prometes? Hermano. Ok hermano, no se lo diré a nadie, te lo prometo, de aquí no sale nada. Yo. Ok, los diré. 1 quirk. Manipulación de los elementos. 2 quirk. Poderes de Superman. 3 quirk. Poderes de Doctor Strange.
4 Kirk. Creación. 5 Kirk. Distorsión de la realidad. 6 Kirk. Manipulación de la oscuridad. 7 Kirk. Manipulación de la luz. 8 Kirk. Manipulación de los sueños. 9 Kirk. Invocar armas, armaduras, animales etc. 10 Kirk. Transformación de animales, dinosaurios, monstruos, titanes, criaturas mitológicas. Nota. Los Kirk 1 y 2 donde menciono los poderes de Superman y Doctor Strange. En los papeles solo se muestra que tengo super velocidad, super fuerza, super resistencia, volar, sentidos mejorados. Y de los Doctor Strange solo se muestra en los papeles una energía extraña en mi interior. Fin nota. Le había dicho a mi hermano lo que consistía cada Kirk. Su sorpresa era notorio ya que esos Kirks eran más que suficiente para estar en la cima de los héroes. Pero no sabía si su hermano sería un héroe o tendría una vida normal. Hermano. Entonces esos Kirks son lo suficiente para acabar con quien sea. Yo. Claro hermano, con esto ya soy capaz de acabar con quien sea. Hermano. ¿Y qué piensas hacer hermano ya que tienes esos Kirks? Yo. Hermano, ¿tú estarías de acuerdo si yo me volvería un héroe o un villano o lo que sea? Hermano. No importa si te vuelves un villano o un héroe o tomes otro camino, sabes que yo y la familia te apoyará porque la familia es lo primero. Yo. Gracias hermano por decir eso, aunque esa última frase ya la había escuchado en alguna parte. Cuando terminó la fiesta todos nos fuimos a dormir. Lo que no sabían es que mi vida y la de mi familia cambiaría. Fin del capítulo 3.